Dice Primera de Samuel 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido. Mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: Oye su voz, y pon rey sobre ellos. En este pasaje estamos presenciando un cambio de actitud en el pueblo de Israel, que se convierte en un cambio de forma de gobierno. Es decir, la actitud del pueblo de Israel había cambiado como consecuencia de la influencia que estaban recibiendo de sus pueblos vecinos. Eso es lo que provoca todos estos cambios que estamos viendo en este pasaje. Israel, ahora establecido en la tierra de Canaán, ya repartida la tierra, repartidos los predios, establecidos los límites, las fronteras, se da cuenta que atrás de sus fronteras hay vecinos, y se da cuenta que los vecinos, sus olivos crecen más que los que ellos tienen en sus tierras, y se dan cuenta que los carros de guerra de las naciones vecinas son más rápidos, son más fuertes. Se dan cuenta que los escudos de los guerreros son más, protegen mejor. Se dan cuenta de muchas cosas al estar influidos por los vecinos del pueblo de Israel. Y eso provoca un cambio en la actitud del pueblo de Israel. Hasta este momento, Israel había sido primeramente una familia. La familia que, cumpliendo su promesa, Dios le dio a Abraham, le dio a Isaac, le dio a Jacob, y a Jacob una gran descendencia a través de las 12 hijos, las 12 tribus que tuvo. Después fueron a parar a Egipto, donde fueron esclavos 400 años. Ahí no conocían forma de gobierno más que lo que decía Faraón. Después conocieron la forma de gobierno de los libertadores, Moisés, Josué y Caleb. Y a través de esos libertadores entraron a la tierra prometida. Y en la tierra prometida fueron juzgados
y fueron aclarados los conflictos por medio de jueces, no que fueran gobernados por los jueces, sino que los jueces administraban los conflictos que había en el pueblo de Israel. Y Samuel fue uno de estos jueces, el último de los jueces. Antes de él, Otoniel, Ahod, Débora, Barak, Tola, Jair, Jefté, Ibsán, Elón, Abdón y Sansón. Durante 300 o 320 años estuvieron administrando la justicia en el pueblo de Israel. No el gobierno, porque las tribus se gobernaban a sí mismas. Las aldeas se gobernaban a sí mismas, las comunidades se gobernaban a sí mismas, eran autónomas, tenían una guía muy sólida, tenían la ley de Dios, la ley de Moisés para gobernarse. Era algo parecido a como somos en esta iglesia. Nuestro gobierno está aquí, dentro de estas 4 paredes. Nuestro gobierno son los miembros de la congregación. Nadie fuera de este edificio tiene injerencia sobre las decisiones de esta iglesia. Solamente la autoridad de la palabra de Dios expresada en nuestra voluntad y en nuestras decisiones como iglesia. Entonces, el pueblo de Israel vivía en este tiempo no gobernado por Dios, pero la justicia era administrada y los asuntos dilucidados por los jueces. Pero vemos que ya el juez en turno, que era Samuel, había envejecido y ya había él establecido a sus hijos como jueces, pero había una situación interesante. Ahorita lo veo cuando empecemos a explicar el pasaje, todavía estamos en la introducción. Pero hay un pasaje en el libro de Jueces que trata de explicar cómo era esta época de los jueces, pero este pasaje se malinterpreta. El pasaje al que me refiero es Jueces capítulo 21, versículo 25. Y este versículo dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se acuerdan en el curso de Caminata por la Biblia? Bueno, déjenme decirles que lo que entendemos en nuestra cultura actual de este versículo es que como no había rey en Israel, todo el mundo jalaba para donde quería e imperaba un caos. Esa es la interpretación que le hemos dado a este versículo, que cada quien hacía lo que quería. Por como no había rey, pues todo el mundo jalaba para donde quería y era un caos. Bueno, pues esa no es la interpretación correcta de este versículo, porque este versículo es un versículo que concluye un capítulo en el que se habla de un evento muy específico, que es cómo las tribus de Israel se pusieron de acuerdo para conseguirle esposas a los hijos, a los varones de la tribu de Benjamín. Es decir, que este capítulo habla de una acción buena que hicieron las tribus de Israel. Se organizaron efectivamente para darle esposas a los hijos de Benjamín, que no tenían esposas y que estaban en riesgo de perder su descendencia. Entonces, cuando pasa esta acción, viene este versículo que dice: en aquellos días no había rey sobre Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no significa que era malo lo que les parecía. Tenían la ley de Moisés, tenían el auxilio de los jueces, y cada tribu, cada pueblo, cada ciudad decidía lo que hacía. Dios les permitía tomar decisiones basadas en la ley y en su conciencia. Entonces la época de los jueces no era mala, no era un periodo ahí como que faltaba gobierno, realmente era una época buena. Era la época en la que Israel se estableció en Canaán y que empezaron a vivir ahora sí como una nación bajo el gobierno de Dios. Pero por la influencia de las naciones vecinas, Israel cambia su actitud. Empezaron a ver con malos ojos que los jueces eran personas comunes y normales. Eran personas que tenían su trabajo, su oficio, su propiedad, su familia. Y ellos empezaron a ver: oye, pero el rey de los fereceos tiene una corona hermosa y tiene un atuendo que lo hace destacar de todos los demás.
y tiene 140 caballos, 140 carros de guerra que lo hacen ver como un hombre poderoso. Y nuestro Samuel ya está viejito y ni siquiera puede controlar a sus hijos. Empiezo ya con la explicación del pasaje. Los primeros versículos dice que Samuel envejeció y sus hijos empezaron a ayudarle en la administración de la justicia del pueblo de Israel, pero dice que no anduvieron estos hijos por los caminos de su padre. Dice, antes se volvieron tras la avaricia y como consecuencia se dejaron sobornar y pervirtieron el derecho. Pero el hecho es que se volvieron tras la avaricia. Joel y Abías se dieron cuenta que los vecinos, las naciones vecinas, las personas que administraban la justicia, recibían un salario importante, recibían manutención, eran oficiales del rey, eran oficiales de gobierno. Y dijeron, y nosotros somos como cualquier otra persona. Tenemos esta responsabilidad de juzgar al pueblo y no tenemos la riqueza y los beneficios que tienen en las otras naciones. Empezaron a cambiar de actitud y a sentir avaricia y decir, merecemos más, deberíamos tener más porque somos los jueces de Israel. Empezaron a ver este tema del humanismo que había en las naciones vecinas. Y el tema principal del humanismo es el progreso. El tema principal del humanismo es que el hombre progrese en su conocimiento, en su dominio de las cosas, en su riqueza, en sus recursos, en su influencia, en su legado. Ese es el tema principal del humanismo, que el hombre progrese. Y ustedes me dirán, sí, pero hay una gran diferencia entre progreso y avaricia. Tal vez sí o tal vez no. Muchas personas se han enriquecido ilícitamente, comenzando con el buen propósito de progresar. Y Joel y Abías habían caído. Dice que dejaron el camino de su padre y se fueron tras la avaricia, por la influencia de los pueblos, la gente que estaba alrededor de ellos. Segunda parte de este pasaje dice el versículo 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Bueno, esta acción que hacen los ancianos de Israel suena muy lógica, ¿verdad? Suena muy lógica que si tus jueces ya se corrompieron, están aceptando soborno y están trayendo un desorden a la justicia, pues lo justo sería removerlos de su cargo. Lo justo sería buscar otra manera de administrar la justicia. Y es lo que estos hombres, estos ancianos de Israel se juntaron y fueron a ver a Samuel, pero están influidos también por el humanismo, pensando que deben ser guiados por la lógica, pensando como ya se corrompieron, tenemos que hacer algo nosotros para removerlos y resolver esta situación. Esa es la lógica del humanismo. El hombre debe resolver sus problemas. El hombre debe de buscar una solución a los retos y a los problemas que se plantean. Pero aparte manifestaron estos ancianos de Israel que estaban influidos por las naciones vecinas cuando le presentaron la alternativa en el versículo 5. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ya tenemos la solución, Samuel, tú ya estás muy viejito. Como tienen nuestros vecinos y nuestros vecinos, la verdad que nos apantallan, vamos a poner un rey como ellos. Esa es la solución. Trataron de resolverlo como humanamente lo resolvieron otras naciones. Lo que no saben es cómo se originó el reinado en las otras naciones. Mediante la conquista, la guerra, la muerte, la traición, porque esa es la historia de la sucesión monárquica en cualquier nación. Está salpicada de este
elementos negativos del ser humano. Es decir, que los más inteligentes y los más expertos de Israel también se dejaron influir por las naciones vecinas y dijeron: queremos como tienen los vecinos. Queremos que nuestro gobierno sea como tienen las naciones vecinas. Queremos un rey esplendoroso, que haya música cuando él venga, cuando él vaya a pasar, que haya fanfarrias, que tenga una corte de gente, de sabios, de gente que lo aconseje. Quiero un PlayStation como el de mi primo. Quiero el Honda Civic plateado como el de mi vecino. Quiero las vacaciones en Nuevo Vallarta como mi compañero de trabajo. Quiero que se me vea el abdomen como el de la fotografía de esa revista. Queremos lo que tiene el vecino. Queremos progresar. Pero es peligroso el camino del progreso, dirigido por nuestra propia inteligencia, porque nos puede llevar a la avaricia. Algo importante que tenemos que ver aquí es que el problema de corrupción de los hijos de Samuel, Dios lo pudo haber solucionado como él quería. Dios pudo haber dado una solución inmediata, o los pudo haber dejado que fueran corruptos toda la vida, porque para Dios una generación no es nada en términos de tiempo. Él es eterno. Dios pudo haber resuelto ese problema, pero el problema es que los ancianos de Israel no buscaron a Dios para resolver ese problema. Buscaron su propia inteligencia y se les ocurrió que podía ser como el vecino lo tenía. Y algo importante aquí es que en lugar de voltear a ver al Dios que los rescató, al Dios que fundó su familia, en vez de buscar al Dios que los trajo por el desierto, en vez de buscar al Dios que los alimentó en el desierto, que les dio una tierra hermosa y gratuita donde había plenitud, voltearon a ver al vecino, a ver qué tenía el vecino. Se dejaron seducir por lo que sus ojos veían en la cochera de enseguida. Continuamos, dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel se hizo lo correcto, dice el versículo 6, y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Y aquí viene uno de los pasajes más tristes que yo he encontrado en el Antiguo Testamento, y uno de esos pasajes que nos dan pena ajena por el pueblo de Israel. Dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Este es en verdad el asunto que está por debajo de todo esto del humanismo. La realidad es que Israel, ya teniendo su tierra, ya teniendo cada quien su título de propiedad, ya teniendo su familia, ya teniendo sus árboles, ya teniendo sus cultivos y sus ganados, dijeron: ya no quiero que me gobierne Dios, ahora yo quiero gobernar lo que es mío. Yo quiero progresar solo, no quiero que Dios me siga diciendo cómo tengo que progresar. Y Dios les concedió esto. Fíjense cómo Dios nos permite, aunque estemos equivocados, perseverar en nuestro error. Dios no nos detiene fulminantemente, Dios no nos corrige inmediatamente. Dios nos permite equivocarnos y perseverar en nuestro error. Y aunque Él nos envía una advertencia muy detallada de las consecuencias, Dios nos permite equivocarnos y cometer errores, porque Él puede utilizar esos errores y su resolución para su gloria, y es lo que Él quiere hacer. No te quepa duda que Dios tiene un plan para tu vida, pero es para su gloria, no es para tu gloria. Y Dios en ese plan nos permite cometer errores, nos permite cometer equivocaciones. Y continúo ya con la última parte de la explicación del pasaje.
Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, entonces Dios les da una advertencia. Ya sabe que su pueblo lo ha desechado. Ya sabe que su pueblo no quiere que los gobierne como Dios. Ya sabe que Israel no quiere que Jehová de los ejércitos sea su rey. Porque no pueden ver su corona ni pueden ver sus ropas elegantes. Y Dios les hace una advertencia en el versículo 11 y dice: el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Y en el versículo 13 dice: tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Y en el versículo 15 les advierte: diezmará vuestro grano y vuestras viñas. Les repite en el versículo 16: tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes. Versículo 17: diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Les dice: si estás volteando a ver a la nación vecina, seguramente te vas a contagiar de avaricia. Y el rey que te gobierne seguramente se contagiará de avaricia y va a querer ser mejor que el rey vecino. Y por lo tanto va a querer construir un palacio mejor. Y por lo tanto va a querer tener un ejército mejor. Y por lo tanto va a querer tener unas caballerizas más grandes. Y por lo tanto va a querer tener la mejor comida. ¿Y quién crees que la va a pagar? Tú, le está diciendo Dios a Israel. Tú vas a pagar por los caprichos de tu rey. Es decir, que el panorama que plantea Dios es: vas a perder mucho. Si estás volteando a ver al vecino para ver qué quieres, cómo quieres ser, qué se te antoja, a qué aspirar, si quieres definir el progreso como lo que tiene el vecino, vas a sufrir mucha pérdida. Porque cuando esa avaricia te gobierne, te va a demandar mucho. Te va a demandar tiempo, te va a demandar recursos, te va a demandar tu inteligencia. Te va a privar de muchas cosas. Y vas a ser siervo de ese deseo de progresar, de ese deseo de avaricia. Entre la lectura y esta explicación ya concluimos las 2/3 partes del mensaje. Ahora vamos a ver la aplicación. Esto es la parte difícil porque ya pasaron 3000 años. Es la parte difícil porque estamos en una cultura completamente diferente a la que se vivía en aquel tiempo. Pero afortunadamente lo que estamos viendo, los matices principales de este pasaje en el corazón de los hombres, no han cambiado en 3000 años, ni han cambiado pese a que estamos en una cultura diferente, en un continente diferente. Seguimos teniendo esta tendencia a desear lo que tiene el vecino, a anhelar y suspirar por lo que está en la cochera del vecino, a ver con agrado las ropas de la vitrina y desearlas para nosotros. No que intrínsecamente haya algo malo con eso, sino que el deseo es cuando ese deseo de progreso que Dios quiere proveer, lo queremos hacer nosotros con nuestros esfuerzos, nuestra inteligencia, y dejando a Dios aparte, buscando un rey para que nos provea eso que anhelamos. Entonces la aplicación la vamos a ver muy rápidamente con 2 preguntas y una conclusión. Primer pregunta: ¿nos hemos vuelto tras la avaricia como Joel y Abías? Hermano, ¿no estarás persiguiendo tu sueño de progreso con mucho más ímpetu y con mayor prioridad que tu relación con Dios? Eso es lo que estaba en juego aquí con Israel, que ahora querían buscar el progreso en una dirección diferente, con medios diferentes, que a través de su relación con Dios. Y la aplicación es que nos hagamos esta pregunta:
las formas que estás buscando en tu vida para progresar, la forma que estás buscando para progresar económicamente, socialmente, académicamente, ¿no te está distrayendo de tu relación con Dios? ¿No te está haciendo que dejes de considerar a Dios tu rey y estés buscando ahora otro rey que te supla esa función? ¿No estás buscando para mejorar tu habilidad en el trabajo o en el negocio el ejemplo de otra persona que sea la persona que te aconseje, que te gobierne, que te dirija, en lugar de buscar el consejo de Dios? En tu manera de vivir, en tu búsqueda del progreso personal o familiar, ¿no estás admirando los ejemplos de otros profesionales, de otras personas que están alrededor de tu vida, de manera que estás olvidando un poquito a Dios para seguir su consejo, imitar su ejemplo? Indudablemente, hermanos, hoy en día, como hace 3000 años, una parte de tu relación con Dios, una buena parte de tu relación con Dios tiene que ver con tu relación con el cuerpo de Cristo. Estoy fascinado porque hasta hace poco tiempo los hermanos de la alabanza nos preguntaban el tema de la predicación para buscar los cantos de la alabanza. Y hace como 2 meses que no lo hacen, pero las últimas 2 veces que he predicado han encontrado los mejores cantos para mi mensaje que cuando les decía cuál era el tema. Estoy maravillado por esto. Queremos a Cristo como Rey, acabamos de cantar. Estábamos todos cantando, queremos a Cristo como Rey, que gobierne nuestras vidas. Eso les escuché cantar. Pero ¿no será que parte de esta relación que tenemos con Dios, que depende en buena medida de nuestra relación con Cristo y con su cuerpo, le estamos dejando un poquito a un lado por seguir nuestro ideal y nuestra carrera hacia el progreso? ¿No será que nos estamos privando de esta convivencia con el cuerpo de Cristo porque no es compatible con la manera en la que llevamos a cabo nuestro progreso? Hermanos, yo no sé qué se requiere hoy en día en términos de tiempo, de horas hombre, de reuniones, de actividades. Yo no sé exactamente cuánto se requiere para lograr el ser obedientes al mandato de Cristo de hacer discípulos en todo pueblo y nación. Realmente en el 2017 no sé decirles cuántas horas se requieren de tu tiempo, cuántas horas de tu atención se requiere para lograr este mandato. Sé, por ejemplo, que a los Hernández les está tomando toda su vida, tiempo completo, estar en Papúa llevando a cabo este mandato. Sé que para los Tigre les toma las 24 horas del día estar en Chiltepín llevando a cabo este mandato. Pero no sé para los que estamos aquí en la ciudad cuántas horas nos tome esto. Lo que sí sé es que la palabra de Dios dice en Hechos 2:46 que en el siglo I dice cuánto tiempo le tomaba a la iglesia en aquel tiempo llevar a cabo el mandato. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Yo sé que en aquel tiempo les tomaba a ellos estar cada día juntos en el templo y en las casas, orando, estudiando la palabra, compartiendo el pan, disfrutando de su compañía. Eso dice la palabra, que eso les tomaba en aquel tiempo. Yo no sé hoy en día cuánto nos tenga que tomar. Pero lo que sí sé, hermanos, es que al 80% de ustedes solo los veo los domingos. Al 80% de ustedes los veo 2 horas a la semana, o a veces 2 horas a la quincena, o a veces 2 horas al mes. Ahora, tampoco es mi expectativa de que estemos aquí el 100 todos los días en el templo. Pero ¿qué tal si lográramos un punto intermedio entre lo que participamos hoy de la vida de la iglesia
y lo que participaban en el siglo I los hermanos de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué tal si buscáramos un punto medio, que es quizá participar 2 o 3 días a la semana de la vida de la iglesia en alguna de sus actividades? Y vaya, no es necesariamente participar de la vida de esta iglesia, sino de participar de la comunión con creyentes. Ese es el punto. No estoy diciendo que el que vive en la Aldama venga todos los días aquí a la salida Juárez, ¿no? Pero busquemos un punto intermedio para que esta parte de nuestra relación con Dios, que es la comunión con la iglesia, no se vea afectada. Y podamos decir: sí, Señor, queremos que gobiernes nuestra vida, queremos darte a ti la máxima prioridad, y tenemos citas contigo agendadas, pero también tenemos citas agendadas con el cuerpo de Cristo, con los hermanos, con los creyentes, para fortalecernos y poder llevar a cabo este mandato de hacer discípulos en todas las naciones, en todo pueblo y nación. Ojalá, hermanos, que al reconsiderar cada uno de nosotros la prioridad que Dios tiene en nuestras vidas, podamos reconocer el beneficio y la parte que esto tiene en convivir con el cuerpo de Cristo, en la oración, en el estudio de la palabra, en la convivencia con personas afines a nosotros, como son el grupo de jóvenes, las mujeres, los varones, que por cierto no se vaya sin tomar un calendario del mes de julio, porque hay agendado una reunión de varones. ¿Nos hemos vuelto tras la avaricia como Joel y Abías? Esa pregunta y esa reflexión tengo para ti como aplicación de este pasaje. Número 2, ¿no será que andamos buscando nuestro propio rey? ¿No será que para algún aspecto de nuestra vida estamos buscando nuestro propio rey? ¿No será que para lograr la felicidad ando buscando una reina que me la provea? ¿O un rey? Mario, no busques en Elizabeth una reina. No va a ser tu reina. Y Elizabeth, no busques en Mario un rey, porque te va a salir muy caro. Te va a convertir en su sierva y viceversa. Eso pasa cuando le concedemos a alguien que sea nuestro rey, que gobierne nuestra vida. Nos va a demandar un precio muy alto. Es muy claro que Israel se quería parecer a las naciones vecinas. Quería el esplendor de la corte del rey. Y hermanos, no lo neguemos, es algo muy atractivo, ¿verdad? Es un aspecto de la vida humana muy atractivo. La ceremonia y la pompa que está involucrado en las monarquías es un tema fascinante de la vida humana. Pero pregúntenle a los súbditos qué tan fascinante es ese aspecto de la vida. Tal vez ahorita no lo notamos porque las monarquías que existen son mayormente simbólicas o son un adorno de los gobiernos democráticos que hay hoy en día. Sigue habiendo monarquías en Medio Oriente, pero no conocemos cómo es la vida en esas monarquías. ¿No será, hermano, que andas buscando un rey para dirigir tu vida en algún aspecto? ¿No será que andas buscando un mentor que te guíe en tu profesión, en tus pasos? Ahora, no significa que en nuestra profesión no necesitamos un mentor, pero esa persona, ese mentor no debe gobernar ese aspecto de nuestra vida. El gobernante de nuestra vida y todos sus aspectos es Jesucristo. A Él debe estar sometido cada aspecto de nuestra vida. ¿No será que estás buscando fórmulas de éxito en la experiencia de otra persona? ¿No será que estás tratando de replicar el camino al éxito viendo los pasos de otra persona en vez de estar siguiendo los pasos de tu maestro? ¿No será que estás deseando lo que hay al otro lado de la barda? Dios es paciente, hermanos. Dios conoce que a veces lo rechazamos. Dios sabe que hoy en día solamente lo queremos invitar a nuestra vida una pequeña fracción del día.
Dios sabe que en muchas horas al día le rechazamos y le decimos, no Señor, déjame a mí, yo soy el abogado, yo sé de esto, yo soy el ingeniero, yo sé de esto. ¿No estaremos buscando un propio rey para dirigirnos en algún asunto de nuestra vida? Aplicación número 3 y última. Si contestaste afirmativamente las 2 preguntas anteriores, lo que puedes esperar es una gran pérdida. La gran ironía en esta historia, hermanos, esta historia que hemos estudiado de hace 3000 años y la historia que yo mismo puedo vivir hoy en día, es que si estamos subidos en el tren del progreso, si estamos subidos en el tren del éxito, en el tren de la avaricia, y si estamos buscando un rey humano que nos guíe, sea un pastor, sea alguien de nuestra profesión, sea un misionero o alguien que admiramos, si estamos subidos en ese tren, lo más seguro es que nos van a robar. Lo más seguro es que nos van a demandar una gran cantidad de tiempo, nos van a demandar una gran cantidad de recursos y vamos a perder mucho. Miren, esta es la gran ironía de esta historia. Abraham le creyó a Dios porque él anhelaba descendencia, porque él desfallecía pensando que él iba a morir y no iba a tener descendencia. Y esa es la promesa que Dios le hizo: yo te daré una descendencia que será como las estrellas del cielo, tan numerosa como las estrellas del cielo. Y lo que están haciendo ahora los descendientes de Abraham es que están pidiendo un rey que les va a quitar su descendencia, les va a quitar a sus hijos y a sus hijas, se las va a llevar al palacio para que sean parte de la corte, los va a convertir en generales y soldados para que mueran en sus batallas. Esa es la gran ironía, que buscando el progreso vamos a sufrir una gran pérdida. Hermanos, yo sé que este tema es delicado porque nuestra sociedad está basada en invertirle tiempo al trabajo, invertirle tiempo al negocio, invertirle inteligencia al negocio, y al final le dedicamos un poco de tiempo a nuestra familia. Ya cuando estamos cansados y hemos dado lo mejor en el trabajo. Y el Señor quiere ser nuestro rey para enseñarnos, para decirnos cómo conservar esa descendencia, cómo fructificar esa descendencia, cómo bendecir esa descendencia, y además enseñarnos cómo proveer para ellos, cómo hacer las cosas bien en el trabajo, cómo subsistir, cómo contentarnos con lo que tenemos. Miren, hermanos, para este mensaje yo pude haber escogido este pasaje o pude haber escogido Mateo 6:33. Hubiera sido mucho más rápido que les diera este mensaje leyéndoles Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tienen los vecinos os serán añadidas, si es la voluntad de Dios. Lo que le pasó a Israel hace 3000 años, el Señor Jesucristo lo reconoció en la nación de Israel hace 1000 años. Por eso les dice: mejor primero busca el reino de Dios y su justicia. No busques un rey justo, no busques un gobierno justo, no busques un sistema político o social justo. Mejor busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Como consecuencia, todas estas cosas que habla antes en este pasaje, que son el sustento, la provisión, el vestido, la comida, dice que os serán añadidas, os serán agregadas.